Bueno, Cris, ¿cómo estás? Acabamos de tener una entrevista fantástica con Elena y me gustaría saber qué has sacado en claro, qué es lo que más te ha gustado. Mira, lo que más me ha gustado de la entrevista de Elena ha sido la variedad de temas que hemos tratado. Doy el titular. Te iba a decir sexo, drogas y rock and roll, pero bueno, hemos hablado también de discapacidad, hemos hablado de inclusión, hemos hablado de muchos valores y me quedo con la frase estrella de Elena, que es vivir esa actitud. Martín, ¿qué te ha parecido la entrevista? Cuéntame. Pues, Cris, la parte que más me ha gustado de Elena ha sido sobre todo el querer hacer un mundo mejor. Ella ha tocado varios puntos como son la empatía, como es el sensibilizar acerca de la diversidad a sus alumnos y el contacto con la naturaleza, que para mí es muy importante. Y es una combinación que yo creo que es fantástica para el desarrollo de cualquier alumno. Así que me quedo con eso. Pues nada, os dejamos con la entrevista de Elena. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. Muy buenos días, Elena Martínez, ¿cómo estás? Buenos Bienvenida. días, muchas Bienvenida. gracias. Eso me gusta, que sonrías. Bienvenida a este espacio de profesorado de Enseña Aprendiendo, donde tratamos un poquito de hablar con los profesores, de mostrar ese lado más humano y de que nos cuenten pues cómo son sus aventuras en el aula y un poquito en la parte personal, cómo se gestionan las emociones y todo esto. Pero antes, dinos, ¿quién eres, Elena? ¿De dónde has salido? ¿De dónde he salido? Muy bien. Pues soy profesora, bueno, estudié la carrera soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, luego estudié un máster de formación del profesorado y empecé a trabajar, nada más acabar el máster, empecé a trabajar en el colegio que estoy actualmente, que llevo 10 años, que es donde conocí a Cris, y estoy trabajando en Salesianos del Pilar, que está en Soto del Real, muy conocido porque está la cárcel, tiene otras muchas cualidades, porque la montaña y el entorno es maravilloso, pero bueno, todo el mundo lo conoce el pueblo porque está la cárcel y hay grandes presos ahí. Y, ¿Y qué más? Pues me dedico a dar ciclos formativos de clase en FP. Imparto clases en el ciclo de TESEAS, que para quien no lo sepa es un grado superior en el que es técnico de animación sociodeportiva, y también en un ciclo de grado medio bueno, las siglas son TEGU, que es un técnico de guía en el medio natural. Entonces se trabaja mucho pues en el entorno de la sierra, son dos ciclos muy buenos con muchas salidas profesionales, la verdad. ¿Cómo se Elena, decide? Uy, perdona, Cris. no, justo, o sea, creo que la pregunta iba por el mismo lado, Por el ¿no? O mismo sea, sitio, sí. ¿de dónde viene la pasión de la docencia? ¿De dónde viene? Pues yo creo que viene, para mí que es una vocación, viene de las ganas de querer ayudar y contribuir a hacer una sociedad un poco mejor, ¿no? Y a mí me parece un buen método hacerlo a través del deporte. Al final, con el deporte conseguimos pues que todo el mundo se encuentre mejor, ¿no? Quien hace deporte al final segrega endorfinas, pues está con esas hormonas que decimos de la felicidad, ¿no? Pues yo creo que al final la pasión por enseñar es un poco la pasión por el deporte. Y ya, pues, qué mejor que enseñar a través del deporte. Pero vamos, a mí principalmente es la pasión por el deporte, porque me gustan muchísimos deportes. Hago baloncesto, fútbol, escalada, salgo a correr, no sé, un poco. Todos los Un poco deportes que de se puedan nuevos, hay que probarlos. Ahora he hecho snow, hace poco he estado una semana esquiando con los alumnos, he hecho snow, hago surf, bueno, todo lo que se puede. Eres lo que llaman un culo inquieto, Elena. Claro, así tiene que ser un buen profesor, inquieto, con ganas de querer aprender, pues eso es ¿no? lo Claro, principal. de hecho, o sea, hablando de tantos deportes, o sea, esto lo intentas transmitir en tus clases, porque claro, estamos acostumbrados, yo, por ejemplo, cuando pues di típicos deportes, ¿no? Que te enseñan en el instituto, es como que das los más clásicos, ¿no? Los que sabe todo el mundo, en plan, fútbol, baloncesto y voleibol, y Tal poco cual. más. O sea, ¿cómo puedes trabajar nuevos deportes en clase? ¿Cómo has empezado a decir, oye, vamos a introducir este nuevo deporte?
Pues es que yo creo que hay que estar un poco en tendencia en la sociedad. Es decir, la gente se cansa de practicar siempre lo mismo, porque surgen nuevos deportes, porque al final nos aburrimos de lo mismo. Entonces la monotonía cansa. Entonces, qué mejor que, pues que salen nuevas tendencias. Yo que sé, ahora está de moda CrossFit, o cuando se introdujo en España el pádel. Pues al final, yo personalmente creo que hay que ser polivalente. Es decir, no hay que ser solo bueno en una materia, sino ser bueno en muchas, ¿no? Porque lo de ser bueno en tu campo está fenomenal, en vuestro caso, a lo mejor economía es súper genial, pero en el ámbito deportivo lo mejor es tener muchas destrezas que te las puedes adquirir gracias a diferentes deportes. Entonces, yo siempre les recomiendo a los alumnos ser muy polivalentes, que no se cierren solo a, no, es que yo solo soy de musculación, yo quiero estar en el gimnasio, tal, sino que pues tienes que saber musculación, pero también tienes que saber bailar, porque a lo mejor te toca dar clases de zumba o de salsa o mil cosas, ¿no? Entonces hay que estar un poco así, ser polivalente, esa es la clave. Y además es un valor muy bueno porque al final en la vida te toca saber un poquito de todo para poder dar pasos hacia adelante. O sea que yo creo que es imprescindible. ¿Qué valores Sí. son para ti básicos a la hora de enseñar? Pues para mí, sobre todo la empatía, es un valor que intento ponerme bastante, bastante en el lugar de los alumnos cuando, cuando surgen conflictos o problemas en el aula, siempre intento que el valor tiene que ser la empatía, que ellos se pongan en mi lugar, de lo difícil que es a veces gestionar ciertas cosas y yo ponerme en su lugar, ¿no? Decir, pensar, ¿puedo hacer no sé qué? Bueno, pues piensa que si tú fueses profesor, ¿qué le dirías? ¿No? Pues yo trabajo muchísimo, muchísimo la empatía y luego me gusta que en mis clases haya mucho, mucho optimismo, es decir, que un valor principal sea la alegría, que estemos todo el rato pasándolo bien. Yo considero que los alumnos aprenden más cuando se divierten. O sea, si se lo pasan bien en clase, ese aprendizaje no lo van a olvidar. Al final, algo divertido siempre lo recordamos. Entonces, yo intento que mis clases sean, pues eso. Los conflictos los resuelvo con empatía y luego las clases intento que sean súper divertidas. De hecho, somos normalmente como la envidia de todo el colegio, pues porque siempre lo estamos pasando bien, haciendo actividades, poniendo música, haciendo pues cosas divertidas. Pero es que eso no implica que no estén aprendiendo. Entonces, para mí mis dos valores son la empatía y el optimismo, que son como claves en mi caso. Estaba pensando, claro, clases de educación física, ¿crees que es más fácil la gestión de conflictos gracias a la educación física o a Sí, esa diversión que en otras sí, clases? pero también surgen más conflictos. Es decir, al final el contacto físico también provoca más conflictos. Por ejemplo, el provocar, yo que sé, estás haciendo algún juego, alguna actividad y puede haber más choques físicos que eso lleven a un conflicto posterior. Entonces, bueno, creo que sí que nuestro aula personalmente, que es normalmente el pabellón, pues en mi caso a veces también doy clases de natación, pues en la piscina, ¿no? Esos entornos son propicios a también tener un contacto más cercano con los alumnos. Entonces generas un vínculo que no se genera a veces en una clase de economía, por ejemplo, que cuesta más, como que hay más distancia física. Bueno, mira, eso te recomiendo, sabes, que veas algunas de las entrevistas que hemos hecho a profes de economía, que igual cambian la perspectiva, ¿eh? Vale, vale. Sí Tendré que que verlo hay. entonces. No, A ver, sí que. influye el profesor, influye cómo Sí, sea la sí, actitud del profesor. Da igual la hombre, materia. sí. Además, o sea, claro, hablando esto que cuentas, ¿no? De vínculos más cercanos o conflictos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo donde cuentes, ¿no? La historia de algún conflicto que te haya marcado, que hayas dicho, ostras, qué difícil fue esta situación y luego, o sea, qué herramientas utilizaste para salir de ahí, ¿no? Ujú. Vale, pues para mí los mayores conflictos que he tenido ha sido como mis alumnos son mayores, son de FP, es con el tema de consumo de porros. Tengo un sexto sentido pues, para identificar ciertos olores y, lo más difícil de gestionar es cuando pillas a algún alumno en alguna actividad pues que está haciendo algo que no debe, que tiene una sanción y una consecuencia por parte del centro, porque no se puede permitir que los alumnos, pues obviamente, consuman drogas. Y lo más difícil de gestionar, pues he tenido algunas experiencias que la verdad es que no las he olvidado en los 10 años que llevo dando clase y siempre lo recuerdo y lo cuento, ¿no? Pues por ejemplo, tuvimos que expulsar a unos alumnos de un viaje de Andorra porque estaban fumando porros en la habitación, me avisaron, yo venía de esquiar igual y pues esa gestión del conflicto, de pillarles
fumando, sabiendo que algo no, que no lo pueden hacer y pues luego intentar que sobre todo que saber si lo hacen porque están de viaje y es una cosa puntual o saber si es que de verdad tienen un consumo que hoy en día cada vez es más frecuente que los chavales pues consumen porros diariamente, que no es tan ocasional. Entonces, creo que para mí lo más difícil de gestionar es eso, ¿no? Que al final tienes que cambiar un hábito de un alumno, no es cambiar un comportamiento, sino que hay chavales que están enganchados a las drogas. Entonces, no es lo mismo cambiar un comportamiento de un día, de una mala contestación de alguien, a cambiar un hábito que cuesta, ¿no? Entonces, pues he tenido varias excursiones ya, varias expulsiones por tema de porros, y luego, pues la verdad que intento estar un poco pendiente de si de verdad se consiguen pues desenganchar de esa adicción que tienen a los porros, ¿no? ¿Hasta qué punto debería involucrarse el profesor en eso? ¿No? Porque ¿dónde están los límites de decir, oye, ¿me llevo esto a casa o lo dejo en el aula? Pues yo creo que eso va en la personalidad de cada profesor. Al final, lo que cada uno se quiere involucrar. Yo soy una profesora que considero que desde el cariño y la cercanía se consiguen más cosas que desde el castigo. Entonces, sí, la sanción a veces es necesaria pues para parar ciertos comportamientos, pero luego creo que el profesor, si se implica, va a conseguir mucho más que a veces un familiar. Bueno, yo estoy contenta de haber conseguido que algún chaval, un alumno que he tenido, pues que me confiese, mira, pues Elena, lo he dejado desde que pasó esto, que me expulsaste de la excursión de Huelva, lo he dejado y porque considero que es verdad que me gasto mucho dinero, que estoy peor de salud, o sea que al final, pero porque también estás detrás un poco de recordándole, intentando pues eso, que vea que puede divertirse sin tomar drogas. Claro, que hay otras alternativas al final a Ujú. eso. Elena, Sí. en esta creación de hábitos, ¿qué responsabilidad tienen los profesores? ¿Qué responsabilidad tienen los padres? ¿Existe ese equilibrio en el trabajo para ayudar a los chavales a generar estas nuevas habilidades, hábitos para mejorar su vida? Y sobre todo, ¿cómo creas ese clima de confianza para que ellos puedan, pues un poquito tenerte de cobijo, ¿no? Y abrirse para tratar de mejorar sus vidas o por lo menos intentar seguir tus consejos? ¿Cuál es la fórmula que tienes tú? Pues Un yo criterio. creo que es desde, pues eso, desde el trato cercano. Al final ellos no deja de ser que los profesores somos referentes, lo queramos ver o menos, en mayor o menor medida somos influentes, somos una persona que, como podrían decir, somos los influencers de los jóvenes, ¿no? Entonces hay profesores que tienen más carisma que otros, pero todos influimos en mayor o menor medida a los alumnos. Entonces, siempre nos pasa que conectas más con unos alumnos que con otros, pero sí que es cierto que todos se abren a algún profesor. Siempre yo creo que es más fácil que te cuenten un problema antes que contárselo a un padre o a una madre o a un hermano. Les cuesta más porque ven como una diferencia jerárquica muy grande. En nuestro caso, bueno, yo en mi caso me considero todavía joven y doy clase en FP, que también son jóvenes. Cuando empecé era aún más joven, pero bueno. Pero al final te ven cercana, ¿no? Y hay problemas o cosas que te pueden contar, ¿no? Pues de muchos conflictos amorosos. Es que muchas cosas que te cuentan y que al final les puedes dar un consejo como muy cercano, muy claro y que ellos también lo saben asumir, porque yo creo que al final, yo por ejemplo pienso en las chicas, ¿no? Cuando empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales, pues yo hablo mucho con ellas, porque al final seguramente me hagan más caso a mí que hagan más caso a sus padres con respecto al uso de preservativo, medidas, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho papel. Es verdad que tener un trato cercano también te expones, ¿no? A que ellos te conozcan, pero es que es así, tiene que ser así. Es decir, si tú quieres que el aprendizaje sea significativo, tú tienes que ser significativo para ellos. De nada sirve que yo les dé un montón de conocimientos si al final ellos lo que se van a quedar es con la forma de ser de la persona, del profesor, es que no se quedan con nada más. O sea, es que para mí la clave es el cariño, la cercanía, la confianza, todo eso lo consigues con lo que, vamos. No, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, para mí acabas de abrir un melón que es el tema sexual, que es como, oye, ¿cómo desde la figura del profesor se puede trabajar esto con los alumnos? O sea, ¿cómo lo hacéis? En vuestro instituto, en este caso, ¿cómo lo trabajáis? A ver, yo creo que esto igual. Esto no hay un protocolo. De hecho, se está avanzando mucho en empezar a hacer como protocolos del ámbito afectivo sexual, pero creo que aquí depende de cada uno del profesor lo que se quiere implicar
en este tema, ¿no? Al final yo, por ejemplo, al estar fuera del aula muchas veces tenemos que estar en el vestuario y escuchas los comentarios en el vestuario mientras que se cambian para ponerse el bañador, escuchas lo que han hecho el fin de semana. Entonces, puedes trabajar muchas cosas a raíz de lo que les escuchas, lo que te puedes intervenir un poco, ¿no? Pero es verdad que sí que creo que hace falta más preparación, sobre todo para los profesores más veteranos en el ámbito afectivo sexual, para acompañar la vida. O sea, tenemos un montón de casos cada vez más, pues de chicos que a lo mejor han nacido con un género y luego deciden cambiar el género porque no se sienten identificados con ello, personas homosexuales, bueno, pues un gran colectivo que al final cuesta que, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es el momento en el que se están descubriendo, pues qué mejor que vayan teniendo referentes, ¿no? Pues es difícil, ¿eh? El ámbito así afectivo sexual es difícil y como profesor pues también implica que te tienes que mostrar muy cercano y es más complicado. Claro. En esta línea, Elena, por ejemplo, el tema del género, que es algo que a mí me vuelve loco, ¿qué impacto ha tenido en el mundo del profesorado? ¿Sabéis cómo gestionarlo? ¿Qué herramientas os han proporcionado algún tipo de herramientas? ¿Cómo lo lleváis? Pues yo personalmente el año pasado hice un curso relacionado con ello, ¿no? Sobre el tema afectivo sexual, pues un poco para preparar pues las nuevas, sobre todo el nuevo vocabulario que hay que empezar a incluir y para que sea pues un aprendizaje inclusivo de todo el mundo, pues hay que cambiar un poco el paradigma de la enseñanza. Para eso, el problema que yo veo a día de hoy es que falta mucha formación y sobre todo en profesores más veteranos. Yo personalmente pues me apunté de manera voluntaria a ese curso, pero claro, pues hemos sido a lo mejor 2 personas, 3 de cada, un poco de cada colegio, pero es verdad que yo creo que falta más formación general. O sea, igual habría que incluir una asignatura que sea afectivo-sexual en tercero de la ESO, tercero o cuarto, que ya empiezan, ¿no? Porque cuando son más pequeños es verdad que hace poco hablaba con una compañera de este tema, que en primero y segundo de la ESO te encuentras los niños que están muy desarrollados o los niños que están como muy todavía jugando y están en esa fase más infantil, ¿no? Están más... Y las niñas igual, les pasa lo mismo, te encuentras niñas ya muy desarrolladas pensando en otras cosas y niñas que pues asustan al escuchar ciertos comentarios o ciertas... Entonces yo creo que sí que habría que impartir alguna asignatura sobre todo para que haya pues ese conocimiento que tiene que haber. Y es que en la etapa de secundaria personalmente es el momento en el que los chicos y chicas se están conociendo, están descubriendo quiénes son, qué quieren ser, cómo se sienten, si están a gusto con su cuerpo, si no, es que es una baza que hace falta, igual que aprender a gestionar las emociones, la frustración, la ira, pues es que eso habría que trabajarlo más, de que a veces nos centramos en los conocimientos, pero vamos, yo a veces en clase si hay un conflicto, me da igual esos conocimientos que tienen que adquirir, que lo primero es que consigamos zanjar el conflicto y porque el conocimiento se puede adquirir más adelante, pero cuando hay un conflicto que bloquea algo, da igual lo que hagas que no va a aprender nada. Bueno, y eso al final va a ser el día a día que van a tener que utilizar esas herramientas en la empresa, en su familia, con su pareja, o sea que bien que lo podáis trabajar y sobre todo lo que tú decías, ¿no? En tu asignatura, que, que hay veces, ¿no? Que estás en un deporte y hay gente muy competitiva que dice, ¡guau, yo voy con todo! Y a la mínima, ¿no? Ya salta y Sí. explota la bomba, dices, ¿cómo gestionamos esto? Qué importante el tema de las emociones, la verdad. En esa línea, si podemos salir del aula y meternos en Tegu, cuéntame un poco, es la primera vez que lo escucho y digo, ¿por qué yo no he tenido una asignatura así que me lleven al campo? Ah, pues mira, es un ciclo de grado medio, ¿no? Que cuando acaban cuarto de la ESO los alumnos en nuestro entorno lo suelen coger bastante porque las asignaturas que dan, pues dan senderismo, maniobras con cuerdas, que aprenden a hacer escalada, dan hípica, dan técnicas de natación, salvamento y socorrismo, y todo está enfocado en el ámbito del ocio y tiempo libre. Son actividades, todas las asignaturas, los módulos de aprendizaje, todos están enfocados en la naturaleza. Entonces, son ciclos que la verdad que son pues la envidia porque tenemos la suerte de que puedes ir a escalar a la Pedriza o puedes hacer rutas a caballo. Entonces, pues claro, son módulos de 6 horas, una asignatura, pues por ejemplo eso, hacer una ruta andando de senderismo, hacer una ruta a caballo. Y la verdad que es un ciclo de grado medio muy apetecible. Hombre, y tanto, con bocata de tortilla y todo, la pedri. Claro, por supuesto, con tu mochila y a charlar con los alumnos, haciendo la ruta, está muy bien, está muy bien.
Qué De bueno. hecho, Elena, o sea, ¿nos podrías contar cómo sería un día contigo en clase? O sea, es decir, ¿cómo sería un día de Teo? Así, venga, una actividad que digas, venga, voy a plantear esta actividad, ¿cómo sería? Vale, yo lo único que doy las asignaturas que más les cuestan, porque yo les doy técnicas de natación y salvamento y socorrismo. Entonces, yo tengo asignaturas, claro, que son bastante duras, Ujú, porque Vale. nosotros, yo les preparo para ser futuros socorristas en el medio natural. Entonces, les doy una asignatura de natación en primero y luego en segundo les doy salvamento y socorrismo. Pero claro, no es salvamento y socorrismo para estar en piscinas, es para estar en embalses, en playas. Entonces, lo que son las pruebas físicas son bastante exigentes. Entonces, he pasado a dar, antes daba otras asignaturas más de ocio, más divertidas, por decirlo de alguna manera, y ahora pues me toca más darles, más trabajar el tema de la disciplina, la constancia, no rendirse. Me toca ujú. trabajar mucho porque son pruebas que al final las pone, las marca el BOE y son bastante exigentes. ¿Y cómo aplicarías, ¿no? Eso en un día de clase? Pues en un día de clase, pues nosotros primero doy un poquito de teoría de explicar lo que vamos a hacer en la piscina y luego nos vamos hasta la instalación. Se cambia en el vestuario y luego tenemos una hora, hora y cuarto de clase y luego otra vez se vuelven a cambiar y vuelven al centro a dar otras asignaturas. O sea, lo tenemos así un poco, eso es como mi día a día de lo que es la piscina. Y en la piscina, pues claro, me toca sacar un poco el látigo porque sobre todo creo que cada vez cuesta más el tema del esfuerzo Mm. o cuando algo no sale, se suelen rendir. Esto que comentas, ¿no? Que da pie a ese sentimiento de frustración, ¿crees que está relacionado con esta generación que quiere las cosas inmediatas, que tiene resultados inmediatos y que si realmente, pues eso, no encuentran, eh, pues me reitero, ¿no? Los resultados de manera inmediata genera ese tipo de proceso una frustración? Sí, o sea, yo personalmente, por ejemplo, hay alumnos que el primer día de natación, en los tiempos que van haciendo, pues hacen un tiempo exagerado, ¿no? Para lo que se pide. Entonces, yo les hago ver que esto es una carrera de fondo, que al final nadie corre una maratón y sale de repente un día a correr la maratón y acaba su preparación, sino que es una preparación que lleva un día, otro día, esfuerzo, disciplina, otro día, otro día, otro día, hasta que consigues el objetivo, o por lo menos acercarte al objetivo o llegar hasta él. Pero claro, están acostumbrados a de repente querer hacerlo y hacerlo bien y perfecto. Y no es el caso. Hay gente que, pues, por capacidades o porque nunca ha trabajado ese contenido, pues está un poco desmotivada para llegar a ese objetivo. Pero es verdad que es porque cada vez más la sociedad en la que estamos, pues estamos acostumbrados a todo conseguirlo ya, hacer así y decir, ya tengo todo. Y no Claro. están, o sea, se cansan de las cosas largas. Antes podías ponerles una película y ahora como la película o un documental de Netflix, como dure más de una hora, olvídate, aunque sea el documental buenísimo, pero están acostumbrados a cosas breves. Entonces quieren algo breve. Enséñame a nadar en 5 minutos. Culpa de Imposible. YouTube, Elena? Sí, sí, es culpa de YouTube, de TikTok, de Instagram, claro, sí. Ah, el scroll, ¿no? Al final, eso hace mucho daño. Es como, claro, estímulo, 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 luego te ponen un documental de una hora. Bueno, a mí me pasa, ¿eh? También quiero decir que como no me Y le das a enganche, avanzar sí, sí, Claro. sí, 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 sí. Elena, tú has estado por el sur, me ha dicho un pajarito. ¿Cómo fue por esa el sur. experiencia? Por el sur, sur. Por el sur, sur, sur. Sí. Estuve no, hace ya más. En el 2019 estuve un año, un verano, ese curso cuando acabé me fui de voluntariado a Camerún. Y la verdad que fue una experiencia que me cambió un montón, porque vine totalmente renovada, pero no por el cambio que yo pudiese hacer allí o aportar allí, sino más por lo que yo me traje, lo que me pudieron aportar a mí. O sea, creo que el cambio estuvo ahí. La experiencia fue muy, muy buena, la verdad. Gracias a esas experiencias soy la persona que soy y considero que eso me ayuda en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, o sea, me ayuda a ser mejor persona, a ver otra realidad, otra cultura, otra manera de... De hecho, o sea, con todo esto que comentas, o sea, ¿cómo lo has podido aplicar en tu día a día en clase? Vamos al ámbito ya profesional. Pues bueno, casi siempre, todos los años, no haya año que no ponga el vídeo de Camerún, en el que les pongo un poco cómo son las clases allí, cómo son aquí. eh, pues a mí me llamó la atención que hicimos también un proyecto de fútbol y muchos chavales iban descalzos. Entonces
Es como que los chavales que yo tengo se compran 200 zapatillas y a veces se quitan la zapatilla para que no se les estropee, porque es su zapatilla último modelo que les ha costado un montón. Y claro, y yo les hago ver, pues eso, que a lo mejor tienen tantas zapatillas, tantas cosas que de verdad que no les hace falta y, y allí pues hace falta muchas cosas, ¿no? Entonces, yo todos los años en clase procuro, también como mi colegio es religioso, pues tenemos campañas en las cuales pues se habla de los misioneros. Pues yo siempre suelo ir, en mi colegio suelo hacer una charla mínima al año en mi colegio o en otros colegios que también me llaman, pues para hacer una charla sobre las misiones, sobre ese voluntariado. Entonces yo lo intento explicar así, ¿no? Al final ellos aprenden mucho tienen mucha curiosidad. Cuando alguien cercano les cuenta cosas como muy de tú a tú, pues ellos te escuchan y te hacen muchísimas preguntas, muchísimas. Claro, al final se trata un poco de hacer ver, que es lo que me he dado cuenta yo, que hay personas abajo y arriba, a la izquierda y a la derecha, y que el tema de la inmigración yo creo que se enfoca de una forma un poquito, no sé si la palabra es sesgada o equivocada, puesto que hay tantos componentes que envuelven al mundo de la inmigración, que hablar solo desde un punto de vista quizás sea simplificarlo mucho. Pero sí me gusta mucho el hecho de que tú puedas compartir esta experiencia y por lo menos tocar de alguna manera a los alumnos que por lo menos tienes en tu clase o a los que tienes acceso, ¿sabes? Te mola Sí. mucho. De hecho, Elena, o sea, hablando, ¿no? De todo lo que te has llevado ese aprendizaje, ¿cuál crees que sería lo que más te han dado tus alumnos, lo que más has aprendido de ellos? De mis alumnos, es difícil. La verdad que con lo que me quedo es con que no hay que juzgar, porque Ujú. generalmente yo que doy clase en FP, los alumnos vienen con unas etiquetas marcadas un poco de secundaria, ¿no? Con unas, pues es el alumno que es vago, el que no se le da bien no sé qué, ¿no? Al final vienen con muchas etiquetas. Entonces yo cuando les doy clase en FP, procuro decir, para mí el pasado, vale, es tu pasado, es la mochila que tú llevas en tu espalda, pero procuro quitarme todas las etiquetas y que incluso a veces prefiero que nadie me hable de esos alumnos, que pues a lo mejor, fulanito, pues yo le di clase, no sé qué, prefiero que no me digan nada para conocerles yo sin juzgarles, sin tener ninguna experiencia previa, porque a veces influye, ¿no? Pues a lo mejor un alumno en secundaria la liaba muchísimo porque tenía comportamientos muy disruptivos todo el rato con los profesores, pero a lo mejor en FP consigues conectar y a mí ese alumno o esa alumna me parece brillante, maravilloso. Y entonces a mí me han enseñado aunque creo que no hay que juzgar, que hay que tratar a todos desde el cariño, pero sin juzgarles por lo que hayan podido hacer o no hacer, o estudiar o no estudiar. O sea, al final creo que hay que tratarles sin esos juicios que a veces hacemos inconscientemente. Y más los profesores porque estamos acostumbrados a trabajar mucho con calificaciones, con números. Pues este es de sobresaliente, este es de... Pues es que esa parte pues habría que omitirla muchas veces. Claro, quizá pueda ser difícil a veces no poner etiquetas o no generalizar, puesto que de alguna manera necesitas simplificar el lenguaje. Pero sí es verdad que ese punto de conocer al alumno creo que es vital. Y quería preguntarte, ¿tú crees que somos más duros con los jóvenes a la hora de etiquetar que con los adultos? Porque decimos, bueno, este es el de sobresaliente, este es el vacilón, este es el tal, pero con los adultos tú puedes decir, este es el vacilón, pero me cae bien. Este es el tocanarices, pero es un máquina en esto. Quizá nos falta ese apellido para los alumnos, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que somos más duros con los alumnos, con los más jóvenes, que luego con los mayores, ¿no? Al final. Pero es verdad que luego esos jóvenes se transforman en adultos. Entonces, lo que puedas transformar al principio, bien, pero luego es más difícil cambiar un adulto que cambiar un Ujú. joven, un adolescente. Mucho más fácil. Claro. ¿Qué cambiarías tú de la educación ahora, Elena? Pues yo lo que haría es que todos los aprendizajes fuesen mucho más prácticos. Es decir, hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, podemos conseguir un montón de cosas. Que nos obsesionamos con que tienen que aprender ciertas cosas como muy memorísticas, y hoy en día hay tantas herramientas útiles
que no merece la pena perder el tiempo cuando la pueden obtener. Entonces yo me centraría en un aprendizaje más práctico para la vida. Es decir, pues por ejemplo, un voto a favor. Yo incluiría una asignatura de economía, pero para todos, no solo para los que estudien la rama de sociales, no, no, una rama de economía porque al final es necesario saber gestionar nuestra economía, nuestros gastos, pues eso creo, por ejemplo, que es importante. Incluiría incluso una asignatura de hábitos saludables, pero de hábitos saludables de aprender a cocinar. Muchos chavales que ahora les mandamos de prácticas y no se han cocinado en la vida, porque papá o mamá entonces no saben hacer ni un huevo frito, no saben hacer nada, solo saben comprar un kebab, comprar una hamburguesa rápida y Y no ya. saben cocinar. Entonces yo quitaría tantas asignaturas que creo que, bueno, pues al final están ahí desde muy, muy antiguo y habría que hacer pues unas asignaturas un poco más prácticas, ¿no? Pues eso, de pues una economía para todos, o sea, algo fácil, una economía para todos, hábitos saludables para todo tipo de personas. Al final, por ejemplo, hay mucha obesidad. ¿Por qué? Pues porque hay hábitos saludables malos. Pues, ¿cómo podemos atajar esas cosas? Pues con asignaturas diferentes. Entonces yo cambiaría totalmente las asignaturas. Al final, tener a los alumnos, cuando la mayoría son muy nerviosos, tenerlos en el aula 8 horas, lo siento, pero o haces algo práctico, que a ellos les guste, proyectos, algo que sea innovador, o si no, es que estamos acabados. O sea, al final, hoy en día tú le pides al chat GPT o a cualquier otra herramienta que hay de inteligencia artificial, le pides un montón de información y la vas a tener. Y en nada, o sea, hoy en día tú le pides a la aplicación esta de Gama, hazme una presentación sobre lo que quieras y en 2 minutos tienes una presentación perfecta. Y perdemos el tiempo en esas cosas. Entonces yo creo que hay que hacer cosas prácticas que a los chicos les sirva. Hablando de inteligencia artificial, ¿crees que, o sea, tú la puedes aplicar en tu asignatura o crees que es difícil utilizar la inteligencia artificial en tu asignatura? A ver, yo creo que a día de hoy hay mucho miedo. Es decir, yo pues, también he hecho hace poco un curso de inteligencia artificial y he aprendido un montón de cosas, un montón de herramientas que me pueden ser útiles para mí ahorrar tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una herramienta que me puede ayudar a hacer rúbricas para evaluar más fácil a mis alumnos, pues es tiempo que yo ahorro y que lo puedo invertir en otras cosas. Pero creo que el profesorado, la gran mayoría, ahora mismo tiene mucho miedo. Es decir, vamos a hacer alumnos. El pensamiento un poco por lo que yo he podido detectar de los claustros así de profes, es que vamos a hacer alumnos tontos, es que la inteligencia artificial no les ayuda a pensar. No sé. Bueno, yo creo que les ayuda a pensar, ser pues un poco más ingeniosos en que lo que antes tardaban 20 minutos, ahora con 5 pueden hacerlo. Entonces yo sí creo que sea una buena herramienta. Yo estoy pensando ya para el año que viene por ejemplo, yo les suelo pedir que hagan una canción que resuma el curso. Y pues siempre les cuesta mucho porque al final tienes que tener ritmo, componer la letra, ¿no? Pues en el curso que hice de inteligencia artificial me presentaron una aplicación que, pues eso, que con inteligencia artificial compone una canción y muy chula. Tú eliges la base, si quieres reggaetón, si quieres rock, lo que quieras, pones las palabras clave y más o menos te hace una base musical metiendo esas palabras. Pues, ¿por qué van a perder los alumnos 2 horas en hacer una canción cuando no simplemente es para una tarea de clase? Bueno, uy, 2 horas y tardarán más. Cuando con la inteligencia artificial lo pueden usar, pues yo para el año que viene les voy a intentar explicar una herramienta más rápida, más útil y que va a salir mejor, de mejor calidad. Al final va a salir una Claro, canción que a lo mejor, escucha, salimos en la radio. claro que igual también, o sea, yo creo que la inteligencia artificial te da como, ¿sabes? El empujón, es decir, no tengo el folio en blanco, sino que ya tengo Ujú. algo, ¿no? O sea, no me voy a construir desde cero, sino que ya tengo algo que luego te puede inspirar a crear y desarrollar, ¿no? Tu Sí. imaginación. O sea, ya no es el hecho de que te lo haga, porque claro, yo creo que si esa herramienta la utilizas para que te lo haga, pues es cuando igual no investigas, no comparas, no contrastas. Pero claro, si te, ¿sabes? Si te crea algo y de ahí te puede generar inspiración, pues creo que también potencia, ¿no? Lo que tienes tú dentro. No sé, a Sí. esto Martín nos puede decir que él ha sido rapero. Sí, he sido rapero. Mira, fíjate a que ayer hablábamos de la inteligencia artificial con un compañero que tenía que presentarse a un examen, a una oposición, y estuvimos trabajando Gemini, que es la Ujú, IA de sí. Google. Ujú. Yo creo que ahora mismo las inteligencias artificiales son como el señor que tocaba el timbre antes y te decía, su hijo es buen estudiante y te traía la enciclopedia así. Igual que cuando apareció Internet también.
al final es una herramienta, pero igual que a mí me ha ocurrido en la cocina, que nos han traído cocinas inteligentes y tal, también te obliga a saber más. Tú tienes que saber comunicar, tener un vocabulario, saber darle esos prompts, ¿no? Esas Sí. instrucciones para que te construya. Y tú tienes que tener amueblada la información que tienes en la cabeza. Incluso con cálculos numéricos. Ayer lo estuvimos viendo para calcular los caballos de vapor que necesita generar un motor, no sé, tú tienes que saber exactamente de qué está hablando. Y algo fantástico que creo que ha comentado Elena, en los ejercicios prácticos, ¿vale? Tú usas ChatGPT, usas Gemini, lo que tú quieras. Ahora, adapta ese trabajo que has realizado al contexto en el que vives. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo te puede servir a ti? Si tú quieres usar la trampa de ChatGPT, le tienes que dar toda la información que existe en tu entorno, que es perezoso eso, para que te ayude de esa manera. Al final hay un aprendizaje. Tenemos el conocimiento, pero si no moldeamos todo ese conocimiento para convertir, o sea, información para convertirlo en conocimiento no nos vale. Viva los profes. Yo creo que va a ser una A ver, herramienta más y ya está. claro, la inteligencia no va a sustituir a los profesores, la inteligencia artificial, porque, pero es que la inteligencia artificial la tenemos en todo, o sea, eso ha venido para quedarse, es que no lo podemos negar. El problema es que va a Claro, ser un proceso, igual que cuando llegó Internet o los ordenadores, pues es un proceso que todo el mundo tiene que caminar hacia él, pero esto ha venido para quedarse, para hacernos la vida Total. mejor también, ¿eh? Yo creo. Sí, 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 desde O sea, al luego, final desde cuando luego. vemos Netflix y te sale una recomendación, es porque sabe que a ti te gusta ese programa y te sale sugerencias de ese programa, no te va a poner todo claro, lo contrario, te pone cosas que te gustan. Bueno, exactamente. Claro, o sea, pero bueno, yo también estoy de acuerdo de decir que te dé variedad, ¿no? Porque al final es como, el otro día lo hablábamos también en una entrevista, que lo difícil que es ser objetivo siendo profesor. Entonces, claro, tú, Elena, que hablabas de muchísimos valores, o sea, realmente hay también muchísimos colores, ¿no? Entonces, tú eres de las que a la hora de enseñar enseña en base a sus principios, su ideología, o tú les das un abanico de opciones y que ellos elijan lo que quieran. a ver, es que yo creo que al final el aprendizaje, no todos aprenden igual, ni todos podemos pretender que pasen por el mismo embudo, ¿no? Al final, lo que le sirve a una persona no le sirve a otra, la respuesta que te va a dar una persona no es la que te va a dar otra, ¿no? Al final, creo que el nuevo paradigma así un poco de la educación se está alejando de lo que de pedirles a todos lo mismo. Es que es muy difícil pedirles a todos lo mismo cuando no todos tienen las mismas capacidades. Pero es verdad que creo que es un proceso difícil, ¿no? Porque al final tendemos a hacer cosas estándares. Entonces, hay muchos chicos que a lo mejor el que es muy bueno en una cosa, por ejemplo, el que es muy bueno para el ámbito musical, no es bueno a lo mejor para el ámbito matemático. Entonces, no podemos, tenemos que un poco trabajar más en que cada uno tiene un don. Al final todos tenemos dones Sí. y la educación Total. tendría que ser, yo creo, que yo lo siento así, que al final tengo que intentar sacar que cada alumno descubra en qué es bueno, cuál es su don. Y si tú eres muy bueno para economía, pues voy a trabajarte en economía. Que tú eres muy bueno para el deporte. Que tú eres muy bueno para el ámbito lingüístico y compones unas canciones y haces rap y no sé qué, genial. O sea, al final es... Me encanta que digas eso, Elena. Es que yo siempre he dicho, ¿por qué no nos ayudan a potenciar las asignaturas que se nos dan bien o las Mm. habilidades en las que podemos destacar? Yo siempre he dicho, joder, a unos les gusta la música. Yo encuentro en los parques, que se lo decía a Chris muchas veces, ingenieros. En los parques hay ingenieros, esos chavales que te cogen la moto, te la desmontan, te la montan, pero ¿qué ocurre? Que en el instituto, en determinada asignatura, pues no se les da bien, no destacan, o no hay Sí. esa búsqueda de enfoque para que les pueda ser más atractiva, ¿no? Entonces digo, igual cuando hablamos de fracaso escolar, no está el fracaso, sino puede ser un mal enfoque. Sí, perfectamente. Yo creo que es un mal enfoque porque al final todos somos buenos en algo. Lo que pasa es que hay que, como los profesores lo que tenemos que hacer es averiguar en qué son buenos nuestros alumnos. Porque cada uno tiene una capacidad diferente y un Mm, don diferente. Es que no todos podemos ser buenos en lo mismo. Entonces, claro. el Totalmente. problema es que pretendemos que nuestros alumnos sean buenos todos en lo mismo. Entonces, no. Y por ejemplo, en el ámbito de la música, pues a lo mejor hay alumnos que no se les da bien hacer economía, pero se les da fenomenal la música y tienen un talento especial, pues habrá que potenciarlo.
Es que es así. Os estoy poniendo ejemplos, ¿no? Yo soy un paquete para los números, pero totalmente. Antes te estaba escuchando hablar, no te he querido interrumpir. Yo creo que en parte estabas poniendo mucho peso en los profesores a la hora de a lo mejor decir que hay que enseñar esto, hay que enseñar lo otro, pero ¿por qué no aprenden a cocinar los chavales en casa? Es que al Bueno, final, ¿me entiendes lo que te digo? Aprende a cocinar en casa, hay ciertos hábitos. Entiendo cómo está configurada ahora mismo la sociedad, pero sí que es verdad que tendría que haber un pequeño esfuerzo para introducir esos hábitos y a lo mejor facilitar a los profesores pues esa labor o empezar a introducir ciertos valores y facilitar, porque al final te soltamos ahí a los chavales y dices, vale, ¿ahora qué? No sé qué opinas al respecto, me parece un poco injusto en ese sentido, porque tenemos que responsabilizarnos los que somos padres, al menos un poquito, a pesar de que tengamos unas jornadas laborales interminables. ujú. No sé. A ver, yo creo que, por ejemplo, hace falta mucha economía. Os voy a explicar por qué. Esto es como... Sí, sí, esto Me os encanta voy a dar Elena, algunos... o sea, haciendo el guiño a la economía, nada, o sea, para todos los que nos escucháis, o sea, ya veis una profesora aquí de FP dándole importancia a lo importante, la economía. Sí, sí, pero totalmente. Al final, mira, yo les digo mucho a los alumnos que tienen que comer sano, que tienen que comer fruta. ¿Qué pasa? Que al final los alumnos deciden, a ver, si yo tengo 3 euros, me los gasto en lo más barato. ¿Qué es lo más barato? Generalmente lo menos saludable. En Entonces, menú es del como burger. necesito ahorrar dinero. Pues, ¿en qué voy a ahorrar dinero? Pues me lo quito de, pues eso, de, en vez de comerse una fruta, hace poco que he hecho un viaje con los alumnos, me llamó la atención que solo del grupo con el que iba, solo 2 alumnos paramos en un sitio y solo 2 alumnos compraron fruta. El resto que compró dijeron, si tengo 1 euro, en vez de comprarme plátanos, me compro patatas fritas. Entonces, el problema es porque tengo poco dinero y el problema es que no saben, no sé, y luego, por ejemplo, con lo de la cocina, hasta que no se ven en la situación de tener que aprender, yo lo digo por experiencia, yo también, Sí, hasta que no me independicé, no me dio por decir, voy a hacer hoy unas lentejas, o voy a hacer, porque con esa edad no lo piensas, te haces lo más claro. rápido, una fajita, te haces una Las hamburguesa, salchichas, claro. macarrones, que todos son expertos en hacer macarrones, cuando les preguntas, yo le digo, ¿quién sabe cocinar? Y todos te dicen, yo, venga, ¿qué plato se te da bien hacer? Macarrones, espaguetis. Les digo, ¿eso qué es cocinar? Si eso es poner el agua a hervir y echar la pasta. No, profe, pero le echo tomate y salchichas y calentas en el microondas, ¿sabes? Entonces creo que al final, hasta que no se pone en la situación. Sí, Entonces, digo que los profesores son responsables porque los profesores son los que tenemos que poner a veces esas situaciones. Porque también la familia, ¿eh? La familia también tiene que decir, oye, mira, hoy no cocino yo, cocinas tú. ujú, Pero es verdad que los profesores somos los que normalmente ponemos pues los ingredientes necesarios para que surja el conocimiento. Entonces, en este caso, pues si tú tienes una asignatura de cocina, tú les dejas como eso preparado para que ellos sean capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Al final, el aprendizaje es eso, que el profesor te ponga las condiciones necesarias para que tú aprendas. ujú. Totalmente. De hecho, Elena, o sea, con todas estas cosas que nos cuentas, claro, imagínate, ¿no? A esa Elena que empezó hace unos años o a las nuevas generaciones de profesores, ¿qué consejo le darías que te hubiera gustado, que te hubieran dado ahora que ya llevas 10 años en esta profesión tan bonita? ¿Qué consejo le darías a esa Elena o a esos nuevos profes? Pues yo les daría el consejo de que si eligen, o sea, si eligen dedicarse a la docencia, que sea por vocación. Es decir, porque van a su trabajo felices. Porque yo pienso en profesores que he tenido que me han demostrado que su trabajo ha sido una verdadera vocación y profesores que no. Entonces, eso se transmite. Entonces, yo intento, por ejemplo, yo lo vivo, dedicarme a la docencia lo vivo como una vocación y me Ujú, encuentro que yo en el aula estoy feliz, voy a clase feliz. Y si alguna vez estoy de baja porque estoy mala, me siento como que me falta algo, es decir, no me quiero quedar en mi casa, pues quiero dar clase, que es lo que me gusta y me hace feliz. Entonces, yo a los profesores, a las nuevas generaciones, lo que les diría es, si te vas a dedicar a la docencia, que sea porque te apasiona, porque sea tu pasión y lo que más deseas, porque eso se nota. Al final, los alumnos yo creo que no nos recuerdan por los conocimientos, no, nos recuerdan por nuestra forma de ser con ellos, por nuestra... A mí, por ejemplo, personalmente siempre me suelen recordar porque estoy muy alegre en las clases, porque estoy siempre con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pues eso
es porque estoy feliz de mi trabajo. La gente que está amargada, pues mejor que no se dedique a la docencia, porque lo único que va a transmitir es alguien que va amargada a sus clases, es amargar al resto. Totalmente. Nos quedamos con eso, Elena. No, no. De hecho, o sea, Elena, resume tu legado en una frase. Vivir esa actitud. Que Ese de es mi hecho eso legado. llevas en la camiseta, ¿no? Eso, amiga. Vivir esa actitud. Qué bueno. Me encanta, me encanta. Qué bueno. Explícanos esa frase, explícanos el sentido de esa frase para ti, que yo sé que es muy importante. Sí, es especial. La llevo tatuada en la espalda. Esa no la voy a enseñar porque me tendría que quitar la ropa y todo. No procede, no procede. No, Pero no. pues es una asignatura que tuve que impartir hace unos años, que era actividad física para personas con discapacidad. Ya la quitaron de la ley, por cierto. Dijeron que había que trabajarla de manera un poco más transversal en todas las asignaturas, que yo creo que así el problema es que no se trabaja en ninguna, pero bueno, la quitaron como tal. Y yo descubrí que los alumnos, pues con el tema de la discapacidad, pues que les costaba mucho trabajar. Entonces hice un proyecto que lo llamé Vivir esa actitud, y conseguí que los alumnos hiciesen entrevistas a personas con discapacidad de diferentes entornos o bien cercanos, porque todos al final en nuestra familia, yo tenía a mi tío que falleció, que tenía esclerosis múltiple, y al final yo descubrí que todos los alumnos tenían un familiar, un vecino, gente que tenía discapacidad. Y para mí ese proyecto me cambió mucho porque conocí la parte más humana de los alumnos. Y luego, bueno, pues luego hicimos estas camisetas que lo que conseguimos fue darle un poco visibilidad al tema de la discapacidad y al final con un eslogan bonito, porque yo lo que les ponía de ejemplo a los alumnos era cómo personas con discapacidad se esfuerzan, llegan a grandes logros en el ámbito deportivo y sin embargo ellos a veces pues con mucha apatía les costaba hacer las cosas. Entonces como que yo les decía que las personas con discapacidad demostraban que con actitud hacían pues mejor las cosas, ¿no? Y al final pues hicimos unas camisetas y unas bolsas, unas mochilas, y pues todo lo que recaudábamos de dinero lo donábamos a asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Y la verdad que es un proyecto que en el colegio, pues que todo el mundo recuerda y que ha quedado como mucha huella, ¿no? Entonces, en todas las graduaciones, siempre que hay una graduación, los alumnos me lo recuerdan, ¿no? Lo de vivir esa actitud, pues porque yo se lo digo mucho, ¿no? Que todo en esta vida depende de nuestra actitud, para lo bueno y para lo malo. Entonces, en este caso, las personas con discapacidad a mí me han demostrado, ¿no? Que, pues, que le echan mucha actitud, le ponen muchas ganas a la vida, cosas que a veces mis alumnos a veces pues les falta esa actitud de echarle ganas y coraje a la vida, de si la vida me ha puesto problemas porque he nacido con pues imaginaos, con una amputación en un brazo, pero soy capaz de tocar la guitarra con el pie. Entonces es Ujú. como que yo eso es lo que siempre reflejo, ¿no? Pues eso, que todo depende de la actitud que le eches a la vida. Y por eso hay lo de vivir esa actitud. Nos quedamos con eso, Elena. Qué bonito, Elena. O sea, a mí me parece, o sea, un proyecto, no sé si a día de hoy lo seguís implementando de alguna forma o cómo, o sea, se ha quedado parado, por así decirlo. Bueno, es que ha estado muchos años, casi 7 años. Yo ahora lo que he hecho ha sido en el despacho en el que tengo, he puesto una camiseta colgada para recordarlo, una camiseta en un marco colgada. Y todos los años procuro en alguna asignatura, por ejemplo, que ayer fue el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, pues trabajar un poquito el tema de la discapacidad. Entonces, de vez en cuando, pues como tenemos en YouTube colgadas un montón de entrevistas, pues siempre procuro ponerles alguna entrevista de algún alumno. Mira, este era un exalumno que hizo una entrevista a su hermano. Mira, su hermano tenía síndrome de Down. Pues así un poco lo trabajo, pero es verdad que ya al no tener una asignatura específica, por eso he dicho que es muy importante tener la asignatura, porque la asignatura te da el espacio para poder trabajarlo, si no depende de cada profesor, un poco. Entonces, antes al haber una asignatura específica, pues podías meter todo el contenido. Ahora es más difícil. Yo lo sigo trabajando porque el ámbito de la discapacidad, pues me gusta y creo que considero que hay que incluirlo, pero ya depende de cada profesor. Genial, genial, Elena. O sea, me parece súper bonito ese proyecto, todo lo que transmite, los valores que hay detrás y ya te digo, yo, Martín, no sé si tienes alguna pregunta más. No, a mí me ha encantado, es que me tiraría horas, pero tengo que cortar. Yo encantada, encantada. Pues nada, Elena, te damos la oportunidad de invitar a alguien a nuestro podcast. No sé si estás pensando en alguna persona especial que digas, ostras, esta persona tiene que venir a este podcast y contar su historia, contar su día a día y, bueno, visibilizar lo que decía Martín al principio, esta figura del profesor.
Vale, pues pensaré, a ver, ahora tengo en mente varios profes, pero es verdad que el tema de hablar ahí al ordenador a veces queda un poco de vergüenza, pero sí, cuando se me ocurra alguien ya os lo digo. Estoy pensando en alguna profe, pero sé que las que son madres tienen que gestionar los hijos, no sé qué, es más complicado. Bueno, Genial, genial. Pues nada, Vale, Elena, un placer y nada, muchísimas gracias por habernos dado, pues eso, la oportunidad de conocerte un poquito más y saber tu día a día. y de muchas echarnos una gracias a los risa, dos. y de echarnos una risa, que también hay que decirlo. Sí, vivir esa actitud. Sí.